Jesucristo, el hombre que despierta inquietudes y polémicas. Sus palabras y sus acciones no pueden pasar desapercibidas. O se está de acuerdo con él, o se está en contra de él. No admite medias tintas. Jesucristo, el Dios que ha sido presentado de muchas maneras a lo largo de la historia, que ha formado la iglesia que peregrina por el mundo y que anuncia su mensaje a todos los hombres. Jesucristo, Dios y hombre, es el pilar central de la doctrina social cristiana. Antes de iniciar nuestro tema, reflexionemos unos minutos sobre ¿quién es para mí Jesucristo? ¿Qué parte de su mensaje es la que más llama mi atención? En su cuaderno de trabajo hay un espacio para escribir sus respuestas. Compartan su trabajo con los compañeros de grupo y vuelvan acá para continuar con nuestra sesión. Jesucristo, sencillamente, es el centro de la vida del creyente. Él, a Él, con Él y por Él, la Iglesia existe. Los cristianos existen. El amor existe. Jesucristo es el ineludible personaje, punto de referencia de toda la vida cristiana. Por eso es que no podía ser menos la doctrina social de la Iglesia en su relación con Jesucristo como eje central. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo podríamos describirlo de una manera sencilla, adecuada? Comencemos con que Jesucristo existe antes del tiempo y existe en el tiempo. Antes del tiempo es el Verbo de Dios. Hay una comunicación intratrinitaria que no es temporal, que no pertenece al orden terrestre, que es anterior a la creación misma. Hay un movimiento íntimo en Dios creador. Va después a retomar, pero ahora dentro de la historia del hombre, dentro del tiempo, dentro de la humanidad. Así entonces, Cristo está en el origen de toda la creación. Cristo preexistente, desde siempre y para siempre, con Dios y para Dios. El prólogo del Evangelio de San Juan desarrolla esta idea de una manera extraordinaria y muy clara. En el principio existía Dios y la palabra era Dios, es decir, la palabra que después se va a encarnar en el seno de María y que es Jesucristo. Ya existía desde antes de la creación del mundo. Por eso Cristo está en la base de toda la creación. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses que Cristo, Jesucristo, ya el Cristo histórico, es el mismo que preexistía en el seno del Padre. Y que es en este Cristo en donde se centra toda la creación.
En otras palabras, es a la luz de Cristo como el Padre crea las cosas, nos dice Pablo en su carta a los Efesios. Es a la luz de Cristo como el Padre Celestial va a mirar al hombre. Tiene la vista en el hombre, pero a través de la imagen de su Hijo. Por eso en toda la creación Cristo está en el origen, porque todo fue creado por Él y para Él. En este sentido, la creación es un acto trinitario, porque Dios es Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están los tres presentes cuando decimos obra de Dios. Más aún, cuando expresamos el término Dios, ahí estamos incluyendo la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la obra creada es una obra extra Dios, es decir, fuera de Dios. Y en toda obra fuera de Dios interviene siempre la vida trinitaria. Por eso podemos decir que todo lo existente es obra de la Trinidad. Aunque claro, es al Padre a quien se le adjudica la creación como el término final de toda su obra. Es al Hijo a quien se le atribuye la redención del hombre, porque Él fue el que la lleva a cabo, realizando el designio de Dios. Y finalmente, es la acción del Espíritu Santo la que va promoviendo hacia Dios toda su obra. Y ahí tenemos entonces por qué decimos que toda obra fuera de Dios es una obra trinitaria. Cristo es la imagen del Padre. Quien ve a Cristo, ve a su Padre. Y así lo dijo de una manera contundente aquella pregunta de Felipe: muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: el que me ve a mí, ve al Padre que me envió. Por consiguiente, Cristo es, como dice la carta a los Colosenses, la huella de Dios, el signo de Dios en el mundo. Cristo hace visible lo invisible de Dios. Por tanto, estamos invitados, todos sus seguidores, todos sus creyentes, a imitar a Cristo, en cuanto que Él es el camino que conduce a todo creyente. De ahí que asimilarnos a Jesucristo es la obra cumbre de la vida cristiana, porque en la medida en que nos asimilamos a Jesucristo, en esa medida somos agradables al Padre Celestial. No es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza física, no es por nuestra riqueza económica, no son los títulos universitarios los que nos hacen agradables a Dios. A Dios solo le somos agradables en la medida en que nos incorporamos, nos asimilamos a Jesucristo, su Hijo amado. Así entonces, somos llamados al diálogo. Todas las capacidades